Mi nombre es Valentina y crecí en la Ciudad de México, pero nunca tuve una infancia tranquila. Fui criado por mis abuelos paternos porque mis padres eran muy jóvenes y siempre estaban peleando. Su casa estaba llena de tensión y yo siempre me sentía como un espectador de esa guerra silenciosa. Mis abuelos fueron mi verdadero refugio, hasta que la vida me los arrebató demasiado pronto. Cuando mi madre se separó de mi padre, me llevó a vivir con su familia, pero allí me sentí completamente fuera de lugar. Eran diferentes y yo no encajaba, ni física ni culturalmente. Eran blancos y había prejuicios. Sentí que perdí mi lugar, mi apoyo, y eso me hizo buscar consuelo en otra cosa, la espiritualidad. Desde joven llevé conmigo el sueño de formar una familia, un sueño que parecía lejano y difícil. Probé relaciones, pero ninguna parecía llenar el vacío que sentía. Hasta que conocí a Alejandro, un hombre carismático y atractivo, pero que pronto mostró su lado más oscuro. Empezamos a salir en Guadalajara, donde alquilé un pequeño departamento. Al principio todo parecía un cuento de hadas, pero pronto la rutina demostró que a Alejandro le gustaba controlar cada detalle de mi vida. Me sentí atrapada, sin libertad y ya no podía ser yo misma. Alejandro provenía de una familia llena de tensiones y problemas económicos. Esto influyó en su manera agresiva y controladora, y terminé yo cargando con esa carga. Él no aceptó que yo tuviera opiniones ni espacios propios. Poco a poco me fui aislando de mis amigos y familiares, convirtiendo nuestro hogar en un lugar asfixiante. Intenté adaptarme, pensando que el amor lo compensaría todo, pero las limitaciones solo aumentaron. Cada uno de mis pasos era vigilado y las discusiones se hicieron frecuentes. La tristeza se estaba apoderando de mí, pero todavía creía que él podía cambiar. Entramos en una unión estable con separación de bienes. Alejandro me propuso matrimonio en las montañas de Monterrey, con un anillo y promesas, un sueño que se convirtió en una pesadilla. Planeamos una pequeña fiesta en un restaurante elegante, con flores, pastel y un fotógrafo. Planeamos un futuro juntos. Creí que casarnos sería el siguiente paso natural para consolidar nuestro amor. Pero unos días antes de la ceremonia descubrí mensajes de él con Ana, una compañera de trabajo, que revelaban una traición emocional. Él lo negó todo, dijo que no era nada, pero las palabras y la actitud de Ana dejaron claro que estaba enamorado de ella. Fui engañado y el dolor de ese descubrimiento destruyó todos mis sueños. ¿Cómo puede alguien que te pide matrimonio amar a otra persona al mismo tiempo? La boda se canceló, nadie entendía lo que pasaba, me preguntaron y no quise exponerme por vergüenza. Solo nuestras familias sabían todo y una sola amiga que siempre me apoyó, pero los invitados desconfiaban y había algunos chismes. Con el final todos los planes que tenía se esfumaron. La fiesta, las fotos, el vestido, todo se convirtió en una pesadilla que tuve que afrontar sola. La tristeza era profunda, pero la realidad exigía coraje para romper ese ciclo de dolor. Mi familia fue mi apoyo en ese momento. Mi hermano estuvo a mi lado, ayudándome a lidiar con la burocracia de la separación y protegiéndome de las amenazas que Alejandro todavía me hacía. Necesitaba levantarme y encontrar una fuerza que ni siquiera sabía que tenía. Retrocediendo un poco, cuando empezamos a vivir juntos en un pequeño apartamento en Sevilla, pensé que estaba viviendo un sueño. Pero pronto me di cuenta de que las cosas no eran lo que parecían. Empezó a controlarlo todo, mi sueldo, mi rutina, incluso mis salidas. Ni siquiera podía ir sola al mercado. Me sentía atrapada, sin espacio para ser yo misma, y con cada día que pasaba, la soledad crecía dentro de mí. Sentí que estaba desapareciendo lentamente, y su familia solo reforzaba ese sentimiento, como si no tuviera derecho a una opinión o a una voz. Traté de entender dónde me había equivocado, pero todo lo que encontré fue un muro de silencio y acusaciones veladas. Las peleas comenzaron a hacerse frecuentes. En una de ellas habíamos estado bebiendo un poco. Todo iba bien y de la nada me atacó y me echó del apartamento en mitad de la noche, en una noche fría y lluviosa. Sin ningún lugar a donde ir. Corrí a la casa de una amiga que me acogió, sin preguntar nada, pero ella ya sospechaba de mi comportamiento. Ese momento fue un shock profundo. Me di cuenta de que no había vuelta atrás en esa relación, pero la mezcla de miedo y esperanza hizo que mi corazón latiera más rápido, como si aún hubiera alguna posibilidad de cambio.
En fiestas y eventos se mostraba diferente, atento y cariñoso, como si nada. Pero en casa, era estricto, controlador y distante. El lugar que se suponía sería nuestro refugio se convirtió en una prisión para mí. Traté de comprender cómo todo había cambiado tanto y sentí que el sueño de una vida feliz juntos se desvanecía cada día. La soledad y el miedo me dominaron. Cuando descubrí que había estado teniendo conversaciones íntimas con otra mujer que trabajaba con él desde hacía años, me di cuenta que fue casualidad que tuviera 2 celulares y ese día terminó olvidándolos y fue el aparato que dijo que solo era para trabajar. Estaba atendiendo a una clienta y escuché vibrar el cajón. Paró pero volvieron a insistir y ahí vi que todos los mensajes eran con la supuesta amante. No fue solo la traición física, lo que realmente me dolió fue la traición emocional. Él habló mal de mí, me menospreció, incluso leyó que tenía asco conmigo, eso me dolió mucho. Cuando lo interrogué, lo negó todo fríamente y eso me dolió profundamente. Mi mundo se vino abajo, el matrimonio que creía sólido estaba lleno de grietas que ya no podía ocultar. Empecé a pensar que tal vez era hora de seguir otro camino, porque nunca perdonaría una traición. Busqué la ayuda de mi mejor amiga, Carmen, y comencé terapia. En esas sesiones encontré un espacio seguro para hablar de mi dolor y comenzar a reconstruir mi autoestima. Me di cuenta que no era mi culpa lo que había pasado y que merecía un amor verdadero, que respetara y valorara quien soy. Ese fue el comienzo de mi liberación. La separación no fue fácil. Intentó aislarme, difundiendo mentiras para que perdiera el apoyo de amigos y familiares. Me sentí juzgada y sola, pero no dejé que eso me deprimiera, porque había guardado evidencia de la traición, sabiendo ya lo que él sería capaz de hacer. Sabía que, a pesar de todo, tenía que mantenerme fuerte para proteger mi salud mental y mi vida. En los momentos más difíciles, lloré sola y me pregunté si había tomado la decisión correcta. Pero también descubrí una fuerza dentro de mí que no sabía que existía. No podía permitirme ser atacada por un hombre. Creo que esto es aún peor que la traición misma. Entre la tristeza y el coraje, me reencontré y comprendí mi verdadero valor. Encontré un grupo de mujeres que habían pasado por situaciones similares. Compartir nuestras historias me hizo sentir que no estaba sola y que la recuperación era posible. Estas conversaciones se convirtieron en una fuente de esperanza e inspiración para seguir luchando por mí. Con la ayuda de Sofía, una amiga abogada, aprendí sobre mis derechos y cómo garantizar mi dignidad en el proceso de separación. Saber que podía protegerme me dio una sensación de control que no había tenido en mucho tiempo. Llegó el día del divorcio y no sentí un alivio inmediato. Una mezcla de tristeza, miedo y esperanza se apoderó de mí, independientemente de si esa pesadilla terminaría o no, porque mi ex me perseguía de todas las maneras y me amenazaba. No podía aceptar el hecho de que una mujer lo rechazara. La gota que colmó el vaso fue cuando fue a las redes sociales y me expuso diciendo mentiras. Incluso lloró y eso fue demasiado para mí. Él vivía de estatus y provenía de una familia muy conocida, por lo que su nombre no podía verse involucrado en un escándalo, sobre todo porque su amante también estaba casada. Salí del registro civil acompañada de amigos y Carmen, sintiendo que este era el primer paso para encontrar de nuevo mi paz. Después del divorcio, me mudé a un nuevo barrio en Valencia y comencé a reconstruir mi vida. Con todas las pruebas fui a la comisaría y solicité una orden de protección contra él. Volví a estudiar gastronomía, una vieja pasión, y aprendí a cuidarme, redescubriendo la alegría de estar conmigo misma. Comencé a asistir a grupos de apoyo y talleres para mujeres. Cada encuentro me hacía más fuerte y me hacía querer ayudar a otras mujeres a romper sus ciclos de sufrimiento. Sentí que mi dolor podía transformarse en fuerza e inspiración para otras mujeres, sobre todo porque había historias mucho peores que la mía, agresiones y humillaciones y, peor aún, niños viviendo en ese infierno. Me quedé solo con mi dolor. Comencé a contar mi historia en las redes sociales y recibí mensajes de mujeres que se identificaron conmigo. Este contacto renovó mi esperanza y me hizo querer usar mi voz para ayudar a la mayor cantidad de personas posible. No tenía intención de las repercusiones que tendría la historia. Simplemente fui a las redes sociales para demostrar que todo lo que decía era mentira y expuse todas las pruebas. Sentí mucha vergüenza, pero era necesario y todo el apoyo que recibí fue de bendición en mi vida y me reconfortó. Me di cuenta del amor de Dios.
Necesitaba salir de esa depresión y lo hice. Sobre el amante, el marido terminó enterándose y me llamó, pidiéndome que respetara a su esposa, que era madre y que mi ex era un marido ejemplar. Le dije muy directamente que su esposa era manipuladora e insignificante para mí, tanto que no tenía sentido para mí buscar satisfacción en ella. Le envié las pruebas y él no las cuestionó, porque estaba todo ahí, incluso su confesión a mi marido diciendo que Antonio, su marido, estaba usando medicación controlada porque le habían diagnosticado síndrome de pánico. Después de eso no volví a saber nada más de ninguno de ellos. Actualmente soy voluntaria en una ONG que apoya a mujeres víctimas de violencia. Mi misión es ayudar a aquellos que, como yo, necesitan encontrar el camino de regreso a la libertad y al amor propio. Sé que es una lucha diaria, pero me siento preparada y orgullosa de la mujer en la que me he convertido. Si estás pasando por algo similar, quiero que sepas que no estás solo. Busca ayuda, fortalécete y cree que una vida mejor es posible. Mi historia es un faro para ti que necesitas esperanza. Toda mujer merece ser libre y feliz.